Hombre ayuda leona grávida a dar a luz, mas depois algo chocante acontece. El silencio de la noche se quebró con un rugido desgarrador que erizó la piel de Alejandro Méndez. No era el sonido habitual de un león en la reserva. Había dolor en ese llamado, una desesperación que trascendía las barreras entre especies. Alejandro, veterinario de campo con 15 años de experiencia en la Reserva Natural de Calakmul, en el sureste mexicano, reconoció de inmediato que algo estaba terriblemente mal. La luna llena iluminaba el sendero mientras avanzaba cautelosamente hacia el origen del sonido, con el corazón martillando contra su pecho y la adrenalina corriendo por sus venas. Lo que encontró en un pequeño claro entre la densa vegetación selvática lo dejó paralizado. Nala, una leona de 8 años que había estado bajo su cuidado desde que era una cachorra rescatada del tráfico ilegal de fauna, yacía sobre su costado. Su enorme vientre se contraía violentamente y un líquido oscuro manchaba la tierra bajo ella. Sus ojos, usualmente fieros y alertas, estaban nublados por el dolor. Estaba en trabajo de parto, pero algo evidentemente no marchaba bien. «Tranquila, Nala», murmuró Alejandro, avanzando con extrema precaución, sabiendo que incluso un animal acostumbrado a la presencia humana podía volverse impredecible bajo circunstancias de tanto estrés. La leona giró su cabeza hacia él. En cualquier otra situación, aproximarse a una leona parturienta sería una sentencia de muerte, pero la relación entre Alejandro y Nala trascendía el usual vínculo entre humano y felino salvaje. Desde que la había rescatado como una cachorra desnutrida y enferma, destinada a ser vendida como mascota exótica, se había formado entre ellos una conexión que desafiaba toda lógica. Alejandro se acercó lentamente, evaluando la situación con ojos expertos. Había asistido partos de grandes felinos antes, pero siempre en condiciones controladas, con sedación y equipo adecuado. Aquí, en medio de la selva, con la noche cerrándose sobre ellos, las opciones eran limitadas. Por la posición de Nala y la naturaleza de sus contracciones, Alejandro sospechó lo peor: distocia, una obstrucción en el canal de parto. Sin intervención, tanto la madre como las crías morirían. Con manos temblorosas, extrajo su radio de emergencia del bolsillo de su chaleco. «Base Calakmul, aquí Méndez. Emergencia veterinaria con Nala, la leona africana. Parto complicado. Necesito equipo y asistencia urgente en el sector este, cerca del segundo abrevadero». La respuesta llegó distorsionada por la estática. «Copiado, Méndez, enviando equipo. Tiempo estimado de llegada, 45 minutos». Alejandro guardó el radio, consciente de que no disponían de tanto tiempo. El siguiente rugido de Nala, más débil que el anterior, confirmó sus temores. La leona estaba perdiendo fuerzas. «No tenemos 45 minutos, ¿verdad, chica?», susurró, acercándose hasta quedar a 1 metro de la enorme felina. A pesar del dolor, Nala mantuvo su mirada fija en él, con una claridad que parecía casi humana. No había agresión en sus ojos, solo un agotamiento profundo y, quizás, confianza. Alejandro tomó una decisión que iba contra todos los protocolos de seguridad. Intervendría sin esperar refuerzos. Se quitó la camisa, dejándola a un lado, y extrajo de su mochila el pequeño kit veterinario de emergencia que siempre llevaba consigo. No tenía anestésicos potentes, solo un tranquilizante leve que en circunstancias normales no sería suficiente para inmovilizar a un felino de 150 kilos. Pero Nala ya estaba debilitada y el tiempo se agotaba. «Esto va a ayudarte un poco con el dolor», explicó en voz baja y monótona, preparando una dosis conservadora del tranquilizante. Para su sorpresa,
Nala no opuso resistencia cuando se acercó con la jeringa. Era como si entendiera que estaba tratando de ayudarla. El tranquilizante hizo efecto rápidamente, no inmovilizándola por completo, pero relajando suficientemente sus músculos para que Alejandro pudiera examinarla más de cerca. Lo que descubrió confirmó sus sospechas. El primer cachorro estaba mal posicionado, bloqueando el canal de parto. Sin cirugía, las probabilidades eran nulas. Pero una cesárea en estas condiciones era imposible. Alejandro cerró los ojos por un momento, recordando sus años de entrenamiento, buscando en su memoria algún caso similar, alguna técnica que pudiera aplicar. Entonces recordó un procedimiento que había visto realizar a un veterinario masái en Kenia durante su año de intercambio profesional. Era arriesgado, invasivo y potencialmente mortal, pero en este momento era la única opción. «Voy a tener que ayudarte manualmente, Nala», murmuró, más para calmarse a sí mismo que para comunicarse con la leona. «Esto va a ser incómodo para ambos». Con un valor que más tarde no sabría explicar de dónde había surgido, Alejandro se posicionó detrás de Nala y, tras lubricar su brazo con el gel antiséptico del kit, procedió a introducirlo en el canal de parto de la leona. El calor y la presión eran abrumadores. Podía sentir las contracciones, cada vez más débiles, y la cabeza del cachorro efectivamente mal posicionada. Durante los siguientes 20 minutos, que parecieron estirarse hasta la eternidad, Alejandro trabajó con una concentración absoluta, maniobrando con extrema delicadeza para reposicionar al cachorro. Sus músculos ardían por el esfuerzo sostenido y el sudor corría por su rostro mezclándose con lágrimas de tensión. Finalmente, cuando sus fuerzas estaban a punto de agotarse, sintió el movimiento crucial. El cachorro giraba a la posición correcta. Apenas tuvo tiempo de retirar su brazo antes de que una contracción, repentinamente más fuerte, expulsara al primer cachorro. Era un macho, pequeño y aparentemente sin vida. Sin tiempo para procesarlo, Alejandro tomó al cachorro y limpió rápidamente sus vías respiratorias, frotando vigorosamente su diminuto cuerpo para estimular la circulación. Después de lo que pareció una eternidad, el pequeño felino emitió un débil sonido, entre maullido y gruñido. Estaba vivo. Alejandro colocó al cachorro cerca del hocico de Nala, quien, a pesar de su estado semiconsciente, comenzó a lamerlo instintivamente. Luego, con renovada determinación, el veterinario volvió a su posición para asistir el nacimiento de los demás cachorros. Los siguientes dos nacieron sin complicaciones, sus pequeños cuerpos deslizándose al mundo exterior con contracciones cada vez más coordinadas. Una hembra y otro macho, ambos con signos vitales fuertes. Alejandro pensó que la crisis había pasado cuando Nala comenzó a mostrar signos de inquietud nuevamente. ¿Hay más?, preguntó sorprendido. Las ecografías habían indicado 3 cachorros, no 4. El cuarto cachorro, sin embargo, no venía solo. Cuando finalmente emergió, Alejandro se quedó sin aliento. No era un león. Su pelaje no mostraba el color uniforme de los demás, sino un patrón distintivo de rosetas. «Imposible», murmuró limpiando al cachorro con manos temblorosas. Era un leopardo, un cachorro de leopardo, completamente formado y sorprendentemente vivo y saludable. Alejandro había leído sobre casos extremadamente raros de superfetación en felinos, cuando una hembra ya preñada vuelve a concebir de un segundo macho, pero jamás entre especies diferentes. Era algo que desafiaba toda lógica biológica. Mientras procesaba esta anomalía científica, el sonido de motores aproximándose anunció la llegada del equipo de rescate. Los faros de los vehículos todoterreno iluminaron el claro, revelando la extraordinaria escena. Alejandro, cubierto de sangre y fluidos,
arrodillado junto a una leona exhausta que acunaba a 4 cachorros, 3 leones y un leopardo. «Méndez, ¿estás bien?». La voz de Carmen Suárez, veterinaria jefe de la reserva, cortó el aire mientras corría hacia él, seguida por 2 asistentes que cargaban equipo médico. «Estamos bien», respondió Alejandro, su voz apenas audible por el agotamiento. «Todos estamos bien». Las siguientes horas pasaron en un borrón de actividad. El equipo estabilizó a Nala, verificó la salud de los cachorros y los trasladó cuidadosamente a la clínica veterinaria de la reserva. Alejandro insistió en quedarse junto a ellos durante todo el proceso, negándose a separarse de la inusual familia que había ayudado a traer al mundo. Ya en la clínica, bajo la luz fluorescente que contrastaba bruscamente con la penumbra selvática donde todo había comenzado, Alejandro observaba a Nala amamantar a sus 4 cachorros, incluyendo al pequeño leopardo, como si no notara diferencia alguna entre ellos. «Y es científicamente imposible», comentó Carmen, revisando nuevamente los resultados de las pruebas rápidas que habían realizado. «La hibridación entre leones y leopardos no ocurre naturalmente, y la superfetación interespecífica, ni siquiera hay literatura al respecto». «Oh, sin embargo, aquí está», respondió Alejandro, señalando al cachorro de leopardo que se alimentaba vigorosamente junto a sus hermanastros. Carmen sacudió la cabeza, todavía incrédula. «Necesitaremos hacer pruebas genéticas completas. Esto podría ser un descubrimiento revolucionario para la biología reproductiva de los grandes felinos». Alejandro asintió distraídamente, su mente aún procesando los eventos de la noche. Había arriesgado su vida para salvar a Nala y sus cachorros, actuando por instinto y con una temeridad que, ahora, a la luz de la seguridad, le parecía casi suicida. Pero al ver a la improvisada familia, sintió que cada riesgo había valido la pena. Los días siguientes fueron un torbellino de exámenes médicos, observaciones y documentación exhaustiva. El caso del cachorro de leopardo, al que los cuidadores comenzaron a llamar Milagro, atrajo la atención de especialistas en fauna silvestre de todo México y eventualmente del mundo entero. Investigadores de prestigiosas universidades solicitaron permiso para estudiar este fenómeno sin precedentes. Para Alejandro, sin embargo, lo más fascinante no era el milagro biológico en sí, sino el comportamiento de Nala. La leona no solo había aceptado al cachorro de leopardo como propio, sino que mostraba el mismo nivel de atención y cuidado hacia él que hacia sus cachorros biológicos. Cuando uno de los investigadores sugirió separar al leopardo para estudiarlo más detalladamente, Alejandro se opuso con vehemencia. «Este cachorro es parte de su familia ahora», argumentó firmemente. «Separarlo podría causar un trauma irreparable, tanto para él como para Nala». Su postura, respaldada por Carmen y el director de la reserva, prevaleció. La inusual familia permanecería unida, al menos durante las primeras etapas críticas de desarrollo. 3 semanas después del nacimiento, cuando los cachorros comenzaban a mostrar más actividad y a interactuar con su entorno, ocurrió el primer incidente que Alejandro describiría más tarde como lo chocante en sus registros. Estaba realizando su revisión diaria de los cachorros mientras Nala descansaba en una esquina del recinto, aparentemente adormilada, pero siempre vigilante. Milagro, quien había crecido notablemente más rápido que sus hermanos leoninos, exploraba con curiosidad el perímetro de la zona segura. De repente, un sonido metálico sobresaltó a los felinos. Un asistente había dejado caer accidentalmente una bandeja de instrumentos fuera del recinto. La reacción fue instantánea y desconcertante. Nala, sobresaltada, emitió un rugido de advertencia y se abalanzó hacia sus cachorros, reuniéndolos protectoramente bajo su cuerpo. Todos excepto Milagro, el pequeño leopardo,
En lugar de buscar la protección materna, adoptó una postura defensiva sorprendentemente madura para su edad. Se agazapó, erizó su incipiente pelaje y emitió un gruñido que parecía una versión miniatura del rugido de alerta típico de los leopardos adultos. Lo más impactante fue lo que sucedió después. Nala, tras asegurarse de que sus cachorros biológicos estaban a salvo, se acercó a Milagro. Alejandro esperaba ver una muestra de protección maternal similar. En cambio, la leona se detuvo a medio camino, estudiando al cachorro de leopardo con una intensidad perturbadora. Por un momento terrible, Alejandro temió que el instinto depredador se impusiera sobre el vínculo maternal. Pero lo que ocurrió desafió nuevamente todas las expectativas. Nala no atacó ni protegió a Milagro. En su lugar, se sentó sobre sus cuartos traseros y emitió un sonido completamente diferente, un llamado bajo y rítmico que Alejandro nunca había escuchado antes en un león. Para su asombro, Milagro respondió con un sonido similar, aunque con el timbre característico de su especie. «Están comunicándose», murmuró Alejandro, fascinado, no como madre e hijo, sino como aliados. Carmen, quien había presenciado el intercambio desde el otro lado del cristal de observación, entró apresuradamente al área de registros. ¿Viste eso? Es como si estuvieran estableciendo un protocolo de respuesta a amenazas, como si Nala reconociera que él no es realmente su cachorro, sino algo más, pero sigue protegiéndolos a su manera, añadió Alejandro, observando cómo la leona finalmente se acercaba a Milagro y lo olfateaba minuciosamente antes de guiarlo, no bajo su cuerpo como a los otros, sino a su lado, hacia el área de descanso. Este fue solo el primero de una serie de comportamientos chocantes que el equipo documentaría en las semanas siguientes. A medida que los cachorros crecían, se hizo evidente que la dinámica entre Nala y Milagro era fundamentalmente diferente a la relación con sus otros cachorros. No era menos intensa o protectora, pero tenía un carácter distinto, casi como una alianza estratégica más que un vínculo estrictamente maternal. Más sorprendente aún fue la forma en que esta dinámica influía en los cachorros de león. En lugar de rechazar al intruso de otra especie, parecían integrarlo en juegos y actividades, aprendiendo incluso algunos de sus comportamientos característicos. Los cachorros de león comenzaron a mostrar técnicas de acecho más propias de leopardos que de leones, mientras que Milagro adoptaba ocasionalmente posturas y vocalizaciones leoninas. Están creando su propio lenguaje, su propia cultura familiar, comentó Alejandro a Carmen durante una de sus sesiones de observación. Es como si estuviéramos presenciando la formación de un nuevo tipo de estructura social felina. El caso atrajo la atención de etólogos y especialistas en comportamiento animal de renombradas instituciones. Uno de ellos, el doctor Miguel Rojas de la Universidad Nacional Autónoma de México, pasó un mes entero observando a la inusual familia. Sus conclusiones preliminares sacudieron la comunidad científica. Lo que estamos viendo aquí, explicó durante una conferencia improvisada en la sala de reuniones de la reserva, no es simplemente una anomalía biológica, sino potencialmente una ventana a la plasticidad evolutiva de los grandes felinos. La capacidad de Nala para modular su comportamiento maternal según las necesidades específicas de una cría de otra especie y la adaptabilidad de ambas especies para crear un sistema de comunicación común sugiere niveles de inteligencia social y adaptativa mucho mayores de lo que habíamos considerado hasta ahora. Para Alejandro, sin embargo, lo más impactante no fueron las implicaciones científicas, sino un evento específico que ocurrió aproximadamente 2 meses después del nacimiento. El equipo había decidido ampliar gradualmente el área de exploración de la familia, permitiéndoles acceso a un recinto exterior más amplio que simulaba su hábitat natural.
Nala, ya completamente recuperada, guiaba a sus cachorros en excursiones exploratorias cada vez más largas. Durante una de estas salidas, un joven leopardo macho que había sido recientemente introducido en un recinto adyacente detectó la presencia de los felinos. El leopardo adulto, separado de la familia de Nala por una valla de seguridad, comenzó a emitir las llamadas territoriales características de su especie. Para sorpresa de todos los observadores, Milagro, a pesar de tener apenas 2 meses de edad, respondió inmediatamente, avanzando hacia la valla con una confianza impropia de su juventud. Lo que sucedió a continuación dejó a Alejandro sin aliento. Nala, en lugar de interponerse o llevarse a Milagro, se posicionó junto al cachorro de leopardo. Juntos, madre leona y cachorro leopardo emitieron una combinación de sonidos que pareció confundir al leopardo adulto. Después de varios intercambios vocales, el leopardo adulto retrocedió, aparentemente aceptando la presencia de esta extraña alianza en su perímetro. Es como si estuvieran negociando, comentó Carmen, tan asombrada como Alejandro. Nala no está simplemente protegiendo a Milagro, está facilitando algún tipo de comunicación interespecífica. O quizás, respondió Alejandro, una idea formándose lentamente en su mente. Estamos presenciando algo más fundamental. Quizás no es tanto que Nala esté tratando a Milagro como si fuera un león, sino que está reconociendo y respetando su naturaleza distinta, integrándola en una nueva dinámica familiar. Esta observación llevó a una reevaluación completa del caso. El equipo comenzó a considerar la posibilidad de que lo que estaban presenciando no era simplemente una curiosidad biológica o un accidente evolutivo, sino potencialmente un vistazo a mecanismos adaptativos más profundos en los grandes felinos. Quizás incluso relictos de épocas ancestrales, cuando diferentes especies de félidos coexistían en estructuras sociales más fluidas. 6 meses después del nacimiento, la inusual familia continuaba desafiando expectativas. Los cachorros de león, ahora juveniles activos, habían desarrollado habilidades de caza que combinaban técnicas de ambas especies. Milagro, aunque físicamente diferenciable como leopardo, mostraba comportamientos sociales más propios de los leones, incluida una disposición a la caza cooperativa que no es característica de los normalmente solitarios leopardos. Fue durante este periodo que ocurrió quizás el evento más impactante de todos. El equipo había decidido que era tiempo de comenzar a preparar a los felinos para una eventual liberación controlada en un área seminatural más amplia. Como parte de este proceso, introdujeron ocasionalmente presas vivas bajo estrictos protocolos éticos para que los jóvenes felinos practicaran sus habilidades de caza. Durante uno de estos ejercicios, Alejandro observaba desde una plataforma elevada cómo Nala guiaba a sus cachorros en una estrategia de emboscada típicamente leonina. Los jóvenes leones seguían su ejemplo, posicionándose en puntos clave para acorralar a la presa, un venado joven que había sido previamente tratado por heridas y rehabilitado, pero que no podría sobrevivir en estado salvaje. Milagro, sin embargo, no participó en la estrategia grupal. En lugar de eso, el joven leopardo desapareció momentáneamente de la vista de los observadores. Alejandro lo localizó finalmente en una rama elevada, adoptando la estrategia de caza típica de los leopardos: emboscar desde altura. Lo sorprendente fue que Nala, en lugar de dirigir a Milagro hacia la estrategia grupal, pareció incorporar su posición elevada en el plan general. Con sutiles vocalizaciones, la leona reposicionó a sus cachorros leoninos, creando un patrón de emboscada que claramente tomaba en cuenta la posición de Milagro. «Están cazando como un equipo interespecífico», susurró Alejandro, incrédulo.
Nala está dirigiendo una estrategia híbrida. El venado, confundido por la compleja emboscada que combinaba técnicas de león y leopardo, fue capturado eficientemente, con Milagro lanzándose desde su posición elevada justo cuando los leones cerraban su círculo. La captura fue rápida y relativamente indolora para la presa, más eficiente incluso que las cacerías típicas de leones en estado salvaje. Más impactante aún fue la distribución del alimento. En una manada típica de leones, los machos dominantes comerían primero, seguidos por las hembras y finalmente los juveniles. En un escenario con leopardos, cada individuo competiría agresivamente por su porción. Sin embargo, la familia de Nala estableció un sistema completamente diferente. Los cachorros comían primero, con Nala y Milagro aparentemente alternando la vigilancia mientras los demás se alimentaban. Este evento consolidó la convicción de Alejandro de que estaban presenciando algo verdaderamente revolucionario. No simplemente una anomalía biológica, sino potencialmente una nueva forma de organización social felina, una adaptación emergente que combinaba las fortalezas de ambas especies. La historia de Nala, Milagro y su singular familia eventualmente trascendió los círculos científicos para capturar la imaginación del público. Documentalistas de prestigiosas cadenas internacionales solicitaron permiso para filmar a la inusual familia. Alejandro, inicialmente reticente a cualquier exposición que pudiera perturbar el delicado equilibrio que habían logrado, finalmente accedió bajo estrictas condiciones que priorizaban el bienestar de los animales. El documental resultante, Familia Salvaje, el milagro de Calakmul, se convirtió en un fenómeno global, educando a millones sobre la complejidad emocional y cognitiva de los grandes felinos y sobre la asombrosa plasticidad del comportamiento animal cuando se enfrenta a circunstancias extraordinarias. Para Alejandro, sin embargo, el verdadero impacto de esta historia iba más allá de los descubrimientos científicos o la fama mediática. En las noches, cuando el bullicio de investigadores y visitantes se desvanecía, a menudo se encontraba sentado silenciosamente cerca del recinto, observando a la familia que había ayudado a traer al mundo. Nos enseñan algo fundamental sobre la vida, le comentó una noche a Carmen, mientras observaban a Nala acicalando pacientemente a Milagro, quien ya mostraba los distintivos patrones de rosetas en su pelaje adulto. Que las fronteras que trazamos entre especies, entre lo posible y lo imposible, son mucho más porosas de lo que creemos. Que la adaptación y la conexión pueden surgir en los lugares más inesperados. Un año después del extraordinario nacimiento, el equipo de la reserva enfrentó una decisión crucial. ¿Qué futuro tendría esta singular familia? La reintroducción completa a la vida salvaje presentaba desafíos significativos. Los leones no eran nativos de la región, y un grupo tan inusual podría enfrentar dificultades para integrarse en los ecosistemas existentes. Tras extensas deliberaciones y consultas con expertos internacionales, se tomó una decisión sin precedentes. La familia de Nala sería trasladada a una reserva privada especialmente acondicionada dentro del complejo de Calakmul, un espacio lo suficientemente amplio para permitirles vivir de manera semisalvaje, pero con monitoreo continuo y la posibilidad de intervención si fuera necesario. El día del traslado, Alejandro acompañó personalmente a los felinos durante todo el proceso. Cuando las puertas del transporte se abrieron en su nuevo hogar, Nala fue la primera en emerger, olfateando cautelosamente el aire de la vasta extensión que ahora sería su territorio. Sus cachorros leones, ya adolescentes con incipientes melenas en los machos, la siguieron estrechamente. Milagro, sin embargo,
Se detuvo en el umbral, sus ojos dorados escaneando el paisaje con una intensidad que Alejandro había llegado a reconocer como característicamente suya. Por un momento aterrador, el veterinario temió que el joven leopardo decidiera separarse, siguiendo el instinto solitario típico de su especie. Pero entonces Nala emitió un suave llamado, no imperativo, sino invitacional. Milagro la miró, luego a la extensión salvaje ante ellos, y finalmente avanzó, no directamente junto a la leona como los cachorros, sino a unos metros de distancia, manteniendo su independencia pero claramente como parte de la unidad familiar. Mientras los observaba adentrarse en su nuevo territorio, Alejandro sintió una mezcla de orgullo, asombro y una peculiar sensación de humildad. Había comenzado esta aventura como un rescate de emergencia, una intervención desesperada para salvar vidas. Había terminado siendo testigo y, en cierto modo, catalizador de algo que desafiaba las categorías establecidas de la biología y el comportamiento animal. ¿Crees que estarán bien?, preguntó Carmen, uniéndose a él en la plataforma de observación. Alejandro observó cómo Nala y sus cachorros, incluido Milagro, desaparecían entre la vegetación, no como individuos separados, sino como una unidad coherente, cada uno en su lugar único, dentro de un sistema familiar que habían inventado sobre la marcha. Creo, respondió finalmente, que nos han mostrado que estar bien puede tomar formas que nunca habríamos imaginado, y que a veces lo más chocante no es lo que la naturaleza hace mal, sino lo que hace extraordinariamente bien cuando le damos la oportunidad. En los años siguientes, la familia de Nala continuaría desafiando expectativas y reescribiendo lo que los científicos entendían sobre el comportamiento y la adaptabilidad de los grandes felinos. El caso generaría docenas de artículos científicos, inspiraría nuevos enfoques en la conservación de especies y recordaría al mundo que incluso en los rincones más estudiados del reino animal, la capacidad de sorprender y adaptarse permanece intacta. Para Alejandro Méndez, quien había arriesgado su vida aquella noche para ayudar a una leona a dar a luz, la lección más valiosa no estaba en los papeles científicos o los documentales. Estaba en la simple verdad de que, a veces, cuando nos atrevemos a intervenir en la naturaleza con respeto y humildad, no solo salvamos vidas, abrimos puertas a posibilidades que ni siquiera sabíamos que existían.